En un país parecido al nuestro, se había librado una cruenta guerra con los vecinos del norte. Ya nadie recordaba cuál era la razón, pero lo que sí sabían es que ya estaban vencidos. Solo quedaba resistiendo un fuerte defendido por el general Santa María, el torpe militar que había llegado a ese grado por las influencias de sus padres, principalmente de su madre. Cuando lanzaron el último ataque, el general estaba dormido. Salió a los disparos cuando ya estaba todo perdido y tuvo que ver cómo sus tropas eran rodeadas y no tenían nada que hacer contra el poderoso enemigo. Se detenía a sus calzones con una mano y con la otra su espada. Nada más ridículo que verlo ahí sin poder hacer absolutamente nada. Los enemigos, a propósito, habían dejado ese sitio para dar por terminada la contienda. Ahí tenían ya planeado nombrar al general Santa María héroe nacional y gobernador del país. De esa forma, lo podrían manipular a su antojo y como primera condición estaba la de que tenían que adquirir sin contratiempo todo el equipo bélico deteriorado que no deseaban tener almacenado como basura. Hoy, a lo lejos se recuerda esa época en que la mayoría, por no decir todos los habitantes de aquel país, vieron con enorme tristeza cómo se entregaba la espada al vencedor. Se firmaban los acuerdos de paz, y el general subía a la silla presidencial y se comprometía a cumplir con las decisiones impuestas por el enemigo que ahora era su aliado. Lo que nadie imaginó entonces era la enorme capacidad del general Santa María para hacer negocios y ver hacia el futuro, de tal manera que lo llegarían a considerar casi un santo y lo vieron como un hacedor de milagros, porque conforme fueron llegando los cargamentos con todo ese equipo inservible que les enviaba el enemigo y que tenían que adquirir, él en persona se encargó de supervisar la recepción y de dar instrucciones concretas para que cada objeto fuera utilizado de manera conveniente. Llamó a junta a los principales publicistas del país, a los representantes de periódicos, a televisión y radio, y se planteó de manera clara su estrategia para hacer del país un lugar próspero y digno, donde la igualdad, la justicia, el derecho, el respeto a los derechos humanos serían una realidad, y no promesas. Por supuesto que nadie creyó su discurso, sobre todo los hombres de negocios. Pero cuando vieron las medidas que fue tomando, se dieron cuenta de que los enormes alcances que tenía aquel hombre para convertir la basura en algo útil. Convirtieron los uniformes militares en la ropa de moda. Los tanques y cascos de guerra se utilizaron para la industria, sobre todo para la construcción. Imaginen lo que podían hacer con esos tanques demoliendo edificios. También se utilizaron en el campo. Los modificaron de tal manera que fueron los mejores tractores que se podían haber inventado. La industria estaba en su mayor apogeo, transformando toda aquella basura en algo que fuera útil.
Los lanzallamas se utilizaron para incinerar basura, los casquillos de bala de cañón como objetos de decoración y, en fin, cada cosa tenía un uso adecuado y se promovieron de tal manera que incluso se inició un concurso para sacar las mejores ideas y utilizar esa basura como algo que fuera de utilidad. De tal manera creció esa industria que la exportación a otros países se hizo un verdadero auge, obteniendo grandes dividendos, cantidades importantes que dieron al país el progreso que siempre habían soñado. Y por supuesto, los habitantes estaban muy felices. Decían que eran bendecidos porque tenían un general que desde su nombre ya era un santo. Santa María, el general que les había sacado del conflicto y los había convertido en un país desarrollado. Ya no había problemas de empleo, no había pobreza ni desigualdad y, por supuesto, tampoco violencia o corrupción, porque el buen general, con todo y que todos lo consideraban un tonto, había logrado por fin lo que otros jamás habían logrado. Por eso, cuando falleció, se le hizo un gran monumento. Con toda clase de artículos bélicos se hicieron ornamentos que daban una verdadera muestra de su genio. Y con una leyenda que decía, aquí descansa el general Santa María, un hombre que hizo de las cenizas de la guerra la riqueza nacional. Pues qué lástima que todo esto sea producto de mi imaginación y que no tengamos en el mundo hombres como el general Santa María, que realmente nos saquen de esa situación tan triste que estamos viviendo, con tantos conflictos y con tantas cosas que nos deben de avergonzar. Increíble que nosotros, que presumimos de inteligentes, estemos haciendo de este mundo un basurero y que estemos viviendo una época con tanta violencia y corrupción. Espero que por ahí surjan los hombres y las mujeres que tengan las ideas brillantes para hacer que vivamos más dignamente. Por lo pronto, pásenla bien, diviértanse y hasta la vista.